¿Qué es más aterrador? ¿El fragor de la guerra o aquello que acecha en la oscuridad donde ningún disparo puede protegerte? Birmania, 1943. La selva respira como un monstruo vivo. Las ramas entrelazadas cierran el cielo. Los insectos forman un coro constante y el aire húmedo se adhiere a la piel como un sudario invisible. Tropas japonesas avanzan entre pantanos y raíces que parecen manos extendidas desde las profundidades. La guerra ya es un infierno suficiente, con su cortejo de sangre, fiebre y hambre, pero lo que aquellos hombres estaban a punto de descubrir se encontraba más allá de la lógica del combate. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una crónica de soldados, es un descenso hacia los confines del miedo, donde los cuentos de terror y los relatos paranormales parecen quedar cortos frente a lo inexplicable. Imagina las botas hundiéndose en barro espeso, el zumbido de mosquitos que nunca se apartan y el murmullo constante de la selva, como si alguien o algo respirara cerca de ti. El enemigo visible, los hombres con fusiles en la mano, no eran la mayor amenaza en esos parajes. Había algo más. Algo que esperaba paciente en la penumbra, allí donde la luz no llegaba. Historias de terror se susurraban en los campamentos improvisados, hombres que desaparecían sin dejar rastro, sombras que se movían entre los árboles y un silencio repentino que helaba la sangre antes de que ocurriera lo peor. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Caminar en un lugar donde cada sonido se vuelve amenaza, donde incluso tu propia respiración parece traicionarte. Los soldados, curtidos en la violencia, comenzaron a mirar de reojo, a desconfiar de la misma selva que parecía devorarlos poco a poco. La paranoia crecía como una planta venenosa. ¿Eran los enemigos los que se ocultaban o algo más antiguo que la propia guerra? En los relatos de terror que sobreviven hasta hoy, se habla de una noche en la que ni los gritos pudieron atravesar la espesura. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría sorprenderte. Esta no es solo una narración bélica, es un eco de lo inexplicable que convierte los campos de batalla en escenarios de horror profundo. Las historias de terror que nacen de estos lugares no necesitan adornos, están impregnadas de sudor, de pólvora y de miedo ancestral. Relatos paranormales que parecen emerger del propio corazón de la jungla, como si la tierra hubiera estado esperando la guerra para abrir su boca y reclamar nuevas víctimas. Los soldados que se internaron en aquella espesura pensaron que el enemigo era de carne y hueso, pero pronto descubrieron señales imposibles de ignorar. Huellas demasiado grandes, cuerpos encontrados sin explicación y la sensación de ser observados por ojos que nunca llegaban a ver. La guerra avanzaba, sí, pero en esos pantanos el tiempo parecía detenido, como si los relojes se hubieran rendido ante un poder más antiguo. Y aquí es donde la verdadera pregunta comienza a formarse. ¿Qué fue lo que encontraron aquellos hombres que nunca regresaron? ¿Fue la jungla misma quien se los tragó? ¿O había algo más? Algo que acechaba desde mucho antes de que la primera bala se disparara. El aire en Birmania no solo estaba cargado de malaria y humedad, estaba impregnado de un secreto que pocos lograron contar. Y ahora, mientras avanzamos juntos en esta narración, tú también entrarás en esa espesura donde las fronteras entre lo real y lo imposible se vuelven difusas. Lo que sigue no es una conclusión, sino la apertura de un sendero oscuro, un camino donde cada paso nos aleja más de la lógica y nos adentra en lo insondable. Presta atención, porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la forma en que miras la selva, la guerra y el miedo mismo. La selva sigue cerrándose a nuestro alrededor y cada palabra que escuchas es como un paso más en ese sendero húmedo y opresivo. Hay algo extraño en compartir este viaje contigo. Es como si no estuviera solo frente a la pantalla, sino acompañándome entre los árboles, respirando el mismo aire sofocante que aquellos hombres atrapados en 1943.
Y en este espacio compartido, en esta penumbra, quiero detenerme un instante para decirte algo importante. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, qué imagen quedó grabada en tu mente mientras la historia se desplegaba. Tal vez fue el silencio de la selva, tal vez esa sensación de ser observado por algo invisible. Tus palabras no se pierden. Son como huellas que marcan el camino para quienes lleguen después, un eco en esta comunidad de sombras que se construye con cada experiencia compartida. Y si sientes que esta atmósfera te envuelve, si quieres que más personas se adentren en estos cuentos de terror y relatos paranormales, recuerda dejar un me gusta. Ese simple gesto no es solo un clic, es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Una señal que ayuda a que esta narración siga viva, que llegue más lejos, que encuentre a otros que buscan el mismo estremecimiento. Suscribirte, por otro lado, es como quedarte en este campamento junto al fuego, volver noche tras noche para escuchar lo que la selva y la guerra todavía tienen que revelar. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad, y es gracias a ella que nuevos relatos de terror pueden abrirse paso. Lo que estás haciendo al comentar, al dar me gusta y al suscribirte no es solamente apoyar un canal, es formar parte de una vigilia compartida, de un círculo de oyentes que resisten el miedo juntos. Aquí, cada gesto tuyo fortalece esta comunidad sombría que se atreve a mirar a los ojos lo que otros prefieren callar. Escucha bien, porque lo que viene todavía se hundirá más en lo desconocido. La historia no termina aquí. Apenas hemos comenzado a sentir el verdadero pulso de la selva, y lo que aguarda más adelante es algo que quizás ni siquiera la guerra pudo contener. La humedad se aferraba a la piel como un segundo uniforme, y cada paso dentro de la selva era un recordatorio de que aquel viaje no pertenecía al mundo de los hombres, sino a un territorio donde la oscuridad tenía voluntad propia. Los soldados japoneses avanzaban entre raíces retorcidas y lianas que parecían colgar como sogas condenatorias. El aire cargado de podredumbre, la presión de los insectos en los oídos y la sensación de que el suelo mismo respiraba bajo sus botas eran parte de un escenario que exigía algo más que disciplina militar. Pedía una transformación interior, una mentalidad capaz de aceptar que lo desconocido tenía sus propias reglas. Las noches eran peores, la selva no dormía y el murmullo de los árboles se mezclaba con sonidos imposibles de identificar. Pasos demasiado pesados, ramas que se quebraban donde no había nadie, un silencio súbito que dejaba el corazón suspendido en el pecho. En los relatos de terror que sobreviven de aquel frente de batalla, se dice que las patrullas no temían tanto al enemigo armado como a lo que parecía vigilarlos desde el interior de la espesura. Algunos afirmaban ver siluetas enormes entre la neblina, pero al girar la mirada solo encontraban sombras. La selva era un espejo roto, devolvía reflejos deformes y revelaciones inquietantes que nadie quería nombrar. La primera noche que un hombre desapareció sin explicación, el destacamento entero comprendió que estaban librando más que una guerra. El soldado fue tragado por la oscuridad sin dejar rastro, ni un grito, ni un disparo, solo el eco de ramas agitadas y el olor a hierro en el aire. Lo que siguió fue aún más perturbador. A la distancia, un aullido grave, gutural, no humano, como si la selva hubiera liberado a su verdadero guardián. El impacto de aquel sonido atravesó las filas como una herida invisible. Los hombres se miraron sin hablar, entendiendo en silencio que aquello no pertenecía al campo de batalla. Era una presencia que no podía ser enfrentada con fusiles. Los cuentos de terror siempre hablan de apariciones súbitas, de monstruos que irrumpen en la realidad. Pero aquí fue diferente. La criatura jugaba con ellos. Primero los dejó escuchar su respiración profunda, como un tambor escondido entre los árboles. Luego,
dejó huellas en el barro, más grandes que cualquier pie humano, marcas que se hundían con un peso imposible. Los soldados sabían que no eran víctimas de alucinaciones colectivas, porque la selva misma parecía haberse transformado. Las ramas se movían al compás de aquel ser. El viento arrastraba un hedor a carne húmeda, y los pantanos parecían vibrar bajo un ritmo ajeno al mundo. El miedo dejó de ser un sentimiento individual para convertirse en un enemigo común. Los hombres comprendieron que no se trataba de supersticiones, sino de una verdad oculta que la guerra había destapado al irrumpir en un territorio que no les pertenecía. Las decisiones que tomaran a partir de ese instante marcarían la diferencia entre vivir y ser devorados. Cada mirada de reojo, cada paso en falso, era una invitación a las fauces de lo que los rodeaba. El viaje militar se convirtió en un descenso entre sombras, donde la disciplina se enfrentaba al instinto y donde la línea entre lo racional y lo imposible se deshacía con cada aullido que retumbaba en la selva. No era solo un monstruo lo que los acechaba, era una revelación de algo más profundo. La certeza de que los hombres no eran los únicos depredadores en aquel territorio. Y mientras las noches se prolongaban en una agonía de espera y vigilia, la tensión entre ellos crecía, porque cada soldado llevaba en la mirada la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar: ¿quién sería el próximo en desaparecer? La selva, indiferente, continuaba cerrándose sobre el destacamento, como un puño dispuesto a aplastarlos, y entre el crujido de las ramas y la opresión de la humedad, empezaban a perfilarse los rostros de aquellos hombres que intentarían resistir lo inconcebible. El destacamento avanzaba en formación tensa, tratando de mantener la disciplina entre ramas que golpeaban los rostros y pantanos que devoraban las botas. El capitán Hiroshi Tanaka, curtido por años de campañas militares, sostenía la mirada firme, aunque en lo más profundo sabía que el enemigo invisible desgastaba más que cualquier ejército. Cada decisión que tomaba debía reflejar fortaleza, porque entendía que la mentalidad de sus hombres era tan frágil como la madera húmeda que crujía bajo sus pasos. El sargento Kenji Saito, supersticioso hasta el hueso, no apartaba los ojos de las sombras. Sus labios murmuraban oraciones antiguas en voz baja, como si intentara cerrar un pacto con los espíritus de la selva. Para él, aquello no era solo guerra, era un viaje espiritual forzado, una confrontación con verdades ocultas que nadie estaba preparado para aceptar. Masaru Ito, el más joven, arrastraba su fusil como si pesara toneladas. Su respiración entrecortada y el temblor de sus manos lo delataban. Había crecido con cuentos de terror y ahora los estaba viviendo en carne propia. Cada sonido lo sobresaltaba, cada rumor en la espesura lo hacía volverse con los ojos desorbitados. El doctor Nishida, por el contrario, se aferraba a la lógica. Rechazaba lo inexplicable con la frialdad de un bisturí, convencido de que todo tenía explicación racional: el hambre, la fatiga, la fiebre del pantano. Sin embargo, incluso él empezaba a percibir que algo descomponía la razón, que la selva no solo los cercaba físicamente, sino también mentalmente, como un veneno silencioso. El teniente Mori mantenía la disciplina con dureza. No creía en supersticiones, pero no soportaba el titubeo en los hombres. Para él, la transformación de aquel destacamento en una unidad resistente dependía de aplastar cualquier signo de debilidad. Sin embargo, incluso en su severidad, comprendía que la selva no podía ser tratada como un simple escenario. Había una fuerza imprevisible en aquel lugar, un peso invisible que lo obligaba a apretar los dientes cada vez que un rumor extraño rompía la noche. El monstruo no apareció de golpe. Lo hizo sentir su presencia como un juego macabro, prolongado y cruel. Primero fueron los olores, un hedor metálico y dulzón que se pegaba al paladar
como si la sangre y la carne en descomposición hubieran impregnado el aire. Luego, los sonidos, un crujido de huesos al romperse, pasos pesados que resonaban a lo lejos y, en ocasiones, justo detrás de ellos. Era como si estuvieran acompañados por algo que jamás podían ver del todo. Una sombra enorme se deslizó entre los árboles, y los hombres alzaron sus armas al unísono, aunque lo que alcanzaron a distinguir fue solo una silueta que desapareció con un movimiento imposible, como si la selva la hubiera tragado. La reacción fue inmediata. Ito dejó escapar un grito que se ahogó en el mismo aire sofocante, y Saito comenzó a rezar con más fuerza, convencido de que esa era la advertencia definitiva de un ser que no debía ser nombrado. El capitán Tanaka intentó recomponer la disciplina, pero incluso él sintió un escalofrío cuando aquel aullido volvió a estremecer la espesura. Un aullido largo, profundo, cargado de intención, que no sonaba a animal ni a humano, sino a algo en el punto exacto donde ambas naturalezas se funden en una revelación monstruosa. El impacto de aquella presencia los quebró de maneras distintas. Algunos apretaron los ojos para negar lo evidente. Otros tragaron saliva como si se estuvieran preparando para el último combate, y sin embargo, ninguno dio un paso atrás. La selva se convirtió en un campo de tensión donde cada decisión pesaba más que las balas que cargaban en sus fusiles. Era evidente que lo que los rodeaba no buscaba enfrentarlos de inmediato. Disfrutaba prolongar su miedo, alimentarse de él, probar la resistencia de su cordura. En medio de ese clima sofocante, donde las revelaciones se mezclaban con la paranoia, surgió una nueva figura entre la bruma. Un aldeano birmano, delgado, con la piel marcada por cicatrices y la mirada encendida, apareció como si la selva misma lo hubiera entregado al destacamento. Se llamaba Anong, y sus primeras palabras fueron un susurro que parecía venir de otro tiempo. Anong se movía como una sombra entre las sombras, avanzando sin ruido, apenas hundiendo los pies en la maleza húmeda. Los soldados lo observaron con recelo, pero había en su mirada una convicción que imponía respeto, como si conociera cada raíz torcida y cada sendero oculto de aquella selva que para ellos era un laberinto hostil. Su voz apenas era un murmullo, pero cada palabra parecía llevar consigo siglos de miedo heredado. Habló de la mujer de la selva, una presencia que no necesitaba armas para matar porque seducía a los hombres con susurros y promesas, y luego los arrastraba hacia la muerte. La risa baja de Saito se quebró cuando escuchó ese nombre. A diferencia de los demás, que respondieron con carcajadas nerviosas, él bajó los ojos, inquieto, como si las palabras del aldeano hubieran tocado una fibra que prefería mantener enterrada. El capitán Tanaka intentó mantener la calma de la tropa, pero sabía que esas historias tenían un impacto más fuerte que cualquier emboscada. El miedo, una vez instalado, era imposible de desterrar. El doctor Nishida replicó con su tono escéptico, insistiendo en que todo aquello eran supersticiones para controlar aldeanos ignorantes. Pero sus palabras no encontraron eco. La selva parecía devorar su escepticismo y devolverlo como un murmullo burlón. Masaru Ito, el más joven, observaba, con los ojos muy abiertos. En su interior, la línea entre las historias que había escuchado de niño y lo que estaba viviendo comenzaba a difuminarse. No pasó mucho tiempo antes de que aquella presencia invisible reclamara protagonismo. Durante la marcha, mientras el sol ardía sobre sus espaldas, un crujido resonó entre los árboles, seco, brutal, como el quiebre de un tronco bajo un peso descomunal. Los hombres se detuvieron al unísono, apuntando sus fusiles hacia la espesura. No había viento ni movimiento visible, pero todos sintieron la vibración en el suelo, como si algo enorme caminara cerca de ellos. De pronto, el hedor regresó, ese aroma dulzón y metálico que les llenaba la garganta de hierro.
El monstruo estaba ahí, presente aunque invisible, disfrutando de su miedo como un depredador que juega con la presa antes de cazarla. Saito apretó con fuerza el amuleto que llevaba oculto en el pecho, mientras Ito temblaba de manera evidente. Mori, con voz dura, ordenó silencio, pero su severidad no lograba ocultar la tensión de su propia respiración. Los segundos se hicieron eternos. Un rugido brotó de la nada, grave, profundo, tan intenso que pareció vibrar en los huesos de todos. No era un rugido animal, tampoco humano, sino el eco de algo que habitaba entre ambos mundos. El impacto fue devastador. Algunos retrocedieron un paso, otros apretaron los ojos con fuerza y hasta el capitán sintió el impulso de disparar a la nada. Pero en lugar de mostrarse, la criatura volvió a desaparecer en el interior de la selva, dejándolos sumidos en un silencio insoportable. Aquello fue una revelación cruel. No se enfrentaban a un enemigo que atacaba por necesidad, sino a una presencia que elegía cuándo y cómo aparecer, como si probara la resistencia de sus mentes. Cada uno de ellos comenzó a tomar decisiones distintas. Algunos reforzaban sus supersticiones, otros se aferraban a la lógica con uñas y dientes, pero todos compartían la certeza de que la guerra había quedado en un segundo plano. Lo que dominaba ahora era el viaje hacia lo desconocido, un descenso entre sombras, donde la disciplina militar apenas era un hilo débil sosteniendo la cordura. Esa noche, bajo un cielo oculto por la neblina espesa, acamparon en las ruinas de una aldea abandonada. El silencio era tan profundo que cada exhalación parecía un sacrilegio. Fue entonces cuando Masaru, con los ojos entornados por el cansancio y el miedo, creyó escuchar algo imposible. Una risa femenina, suave, cristalina, que atravesaba la oscuridad como un cuchillo. Al alzar la vista hacia el río cercano, la neblina se abrió lo suficiente para revelar una silueta. Una mujer, desnuda, con el cabello negro y brillante deslizándose sobre su espalda, se bañaba bajo la luna, como si no existiera guerra ni muerte alrededor. Nadie debería estar allí, y sin embargo, estaba. Masaru permaneció inmóvil, con el corazón desbocado, observando aquella figura que parecía flotar en el agua. La mujer se bañaba bajo la luna como si el mundo a su alrededor no existiera, como si la guerra, la selva y la muerte no fueran más que un rumor lejano. Su cabello negro brillaba como hilos de obsidiana empapados, y cada movimiento de sus manos, al recorrer su piel, dejaba un rastro de destellos imposibles. Masaru sintió que el tiempo se detenía, como si aquella visión hubiera abierto un espacio aparte en la realidad, un paréntesis donde nada importaba salvo ella. La risa se repetía, suave, casi maternal, y sin embargo había algo perturbador en su cadencia, un eco que atravesaba el cuerpo y no se parecía a ningún sonido humano. Los demás hombres dormían o fingían hacerlo, agotados, con el miedo transformado en un silencio forzado. Masaru, en cambio, no podía apartar los ojos de aquella silueta. Su respiración se volvió más lenta y la rigidez de su cuerpo empezó a relajarse como si una fuerza externa lo empujara a bajar la guardia. Era la invitación a un viaje íntimo, entre sombras, hacia un destino del que no se regresa. En su mente se formaban revelaciones extrañas, imágenes que no le pertenecían, campos fértiles, un hogar cálido, voces amables que lo llamaban por su nombre. La mujer, al moverse entre la neblina, parecía ofrecerle la promesa de una transformación definitiva, un escape del horror que lo rodeaba. Entonces ocurrió algo que quebró el hechizo. Saito, inquieto desde que oyó por primera vez la advertencia de Anong, despertó sobresaltado. Lo primero que vio fue a Masaru inclinado hacia el río, con los ojos perdidos en la silueta femenina. En un impulso desesperado, lo sujetó por el brazo, intentando arrancarlo de aquella atracción invisible. Masaru forcejeó, hipnotizado, como si la decisión de seguir adelante ya no fuera suya,
y en ese instante ambos levantaron la vista hacia el agua. La figura los miraba, pero ya no era la mujer hermosa que se bañaba bajo la luna. La neblina se apartó apenas un instante para mostrar un rostro descarnado, un cráneo húmedo y amarillento, con cuencas ardientes que brillaban como carbones encendidos. Los labios no existían, la carne colgaba en jirones, y de esa boca imposible surgió un sonido que no era risa ni llanto, sino el eco de la podredumbre misma. Fue un clímax prolongado, un choque brutal entre el deseo y el espanto, y Masaru soltó un grito que desgarró el silencio de la aldea abandonada. El impacto fue inmediato. Los demás hombres despertaron sobresaltados, algunos apuntando sus fusiles hacia la nada, otros intentando entender lo que ocurría. Pero cuando buscaron con la mirada, la criatura ya no estaba allí. El agua del río estaba quieta, como si nada hubiera ocurrido. Solo el vapor nocturno se elevaba con lentitud, y el eco del grito de Masaru seguía retumbando en sus cabezas. La mujer había desaparecido, disolviéndose entre la oscuridad de la selva, dejando tras de sí la certeza de que lo que los acechaba no era un simple espejismo. El doctor Nishida intentó razonar, diciendo que el cansancio y el hambre provocaban alucinaciones, pero ni su propia voz sonaba convincente. Tanaka observaba en silencio, comprendiendo que la disciplina ya no bastaba para contener la grieta que se había abierto en la mentalidad de sus hombres. Mori se mantuvo rígido, ocultando su miedo tras un semblante de hierro, aunque sus manos temblaban apenas. Y Saito, con los ojos clavados en el río, sabía que lo que habían visto no era producto de la imaginación. Era una verdad oculta, una presencia que había jugado con ellos para demostrar que podía tomar la forma que quisiera. Masaru lloraba en silencio, abrazándose a sí mismo como un niño, mientras el aullido lejano del monstruo volvía a escucharse, arrastrando la humedad de la selva en cada vibración. No había refugio, no había salvación en aquel paraje, solo quedaba seguir avanzando, porque detenerse significaba rendirse a lo que habitaba entre sombras. Y mientras la noche caía más densa sobre sus cabezas, supieron que lo vivido era apenas el inicio de un descenso mucho más profundo. El grito de Masaru todavía vibraba en el aire cuando la calma forzada regresó al campamento. Nadie dormía ya. Todos mantenían los ojos abiertos, clavados en la neblina que flotaba sobre el río. La figura había desaparecido, pero la impresión seguía viva en cada músculo, en cada respiración agitada. No era solo un susto pasajero, sino una herida profunda que desgarraba la disciplina del grupo. Tanaka permanecía erguido, los labios apretados y el ceño marcado por una tensión que no podía ocultar. En su interior sabía que el miedo se propagaba más rápido que cualquier enfermedad y que la mentalidad de sus hombres pendía de un hilo. Había liderado batallas sangrientas, pero ninguna le había exigido este tipo de control. Luchar contra lo invisible, contra lo que no se podía nombrar sin sentir un escalofrío. Saito se mantenía en silencio, aunque su respiración temblorosa lo delataba. Había visto demasiado para fingir incredulidad. Sabía que la verdad oculta que rondaba en aquella selva no podía ser acallada con órdenes ni con lógica. Sus manos apretaban el fusil, no para disparar, sino como si buscara un amuleto de metal que le recordara que aún pertenecía al mundo tangible. Ito, en cambio, estaba hundido en sí mismo, su rostro bañado en sudor frío, luchando por convencerse de que no había perdido la razón. Su juventud lo hacía vulnerable, y esa fragilidad era una grieta por donde el terror se filtraba con facilidad. El doctor Nishida insistía en que todo se trataba de una alucinación colectiva provocada por el agotamiento y la tensión del viaje. Hablaba con firmeza, como si sus palabras fueran un muro contra la irracionalidad, pero su voz carecía de convicción, y cada vez que repetía sus explicaciones, parecía que intentaba convencerse más a sí mismo que a los demás. Mori, rígido como un tronco seco, se levantó entre los hombres
y ordenó silencio. Sus palabras fueron tajantes, cargadas de una severidad que no admitía réplica. Nadie hablaría de lo ocurrido, nadie repetiría lo que sus ojos habían visto en el río. Aquello no era más que un incidente, y así debía permanecer en sus memorias. El miedo, según él, se alimentaba de las lenguas sueltas, y un destacamento dividido no sobreviviría ni a la selva ni a la guerra. Pero aunque los hombres agacharon la cabeza, la sensación de ser observados permanecía. Era un peso constante, un roce en la nuca que obligaba a voltear hacia la oscuridad una y otra vez. El monstruo no necesitaba mostrarse para imponerse. Bastaba con el eco de su rugido, con el recuerdo de aquellos ojos ardientes flotando en la neblina. La criatura jugaba con ellos, probaba su resistencia, los empujaba hacia una transformación interna en la que cada decisión podía significar vida o muerte. Ya no era cuestión de disciplina militar ni de supersticiones aldeanas, sino de aceptar que se encontraban en un territorio donde las reglas humanas no tenían impacto. El capitán Tanaka, irritado, reprendió a sus hombres con dureza, acusándolos de debilidad y de permitir que cuentos de terror mellaran su fuerza. Sus palabras eran duras, pero el temblor en su voz lo traicionaba. Sabía que aquella rigidez era un disfraz, una máscara que apenas contenía el mismo temor que se reflejaba en los rostros de los demás. Y mientras imponía su autoridad con gritos, el silencio de la selva respondía con un peso insoportable, porque allí, entre los árboles, alguien los vigilaba. No eran patrullas enemigas ni espías ocultos, era otra cosa, algo que permanecía al acecho, invisible y paciente, aguardando el momento preciso para dejarse sentir de nuevo. El destacamento, atrapado entre las órdenes y el instinto, continuaba con los nervios deshechos, consciente de que la noche aún guardaba revelaciones más oscuras. Y mientras el fuego de la fogata se consumía en brasas, la tensión crecía como una cuerda que estaba a punto de romperse. El amanecer llegó sin alivio, apenas como una mancha gris que filtraba la neblina. Nadie había descansado. Los hombres se movían con los ojos hundidos, con el pulso acelerado, como si llevaran días sin dormir. El capitán Tanaka insistía en la marcha, convencido de que mantenerse en movimiento era la única manera de evitar que el miedo los paralizara. Sus órdenes eran duras, cortantes, pero detrás de esa fachada de autoridad había una lucha interna. Sabía que la disciplina se estaba desmoronando y que las decisiones que tomara en adelante no solo definirían la supervivencia del grupo, sino también su propia cordura. Saito caminaba rezando entre dientes, mirando a cada sombra como si pudiera saltar sobre él. Sus ojos eran los de un hombre que ya no distinguía la frontera entre lo real y lo imaginado. Ito apenas respondía a las palabras de los demás. El impacto de la aparición en el río lo había marcado de una manera que lo hacía caminar como un espectro vivo, prisionero de un miedo infantil que se había convertido en carne. Mori mantenía la formación rígida, castigando cualquier signo de debilidad, pero incluso su voz áspera sonaba quebradiza cuando el silencio de la selva se volvía demasiado denso. El doctor Nishida, por su parte, se aferraba a su racionalidad como a una tabla en un naufragio. Para él, todo debía tener explicación. Gases del pantano, alucinaciones por la fiebre, sugestión colectiva. Y sin embargo, cada intento por sostener su mentalidad lógica era minado por las miradas de los demás, que veían en sus ojos el mismo temblor que negaba con la boca. Esa jornada, el grupo percibió de nuevo el hedor inconfundible, un olor pesado, dulzón, cargado de podredumbre. Los hombres alzaron los fusiles instintivamente, sabiendo que el monstruo estaba cerca. No hubo ataque directo, pero sí señales inquietantes. Ramas que se quebraban bajo un peso invisible, huellas frescas que se hundían más de lo que un hombre jamás podría.
El clímax llegó con un rugido lejano, prolongado, tan grave que el suelo pareció vibrar. Fue un rugido que no se apagó, rápido, sino que se mantuvo, como si la selva entera respirara al mismo tiempo. El impacto fue devastador. Cada hombre sintió que el rugido se instalaba dentro de sus huesos, como si lo llevaran por dentro, aunque callaran por fuera. El monstruo se hacía presente con su juego macabro, prolongando la espera, moldeando la mentalidad de los soldados como arcilla frágil. Esa noche, el campamento se instaló en otra aldea abandonada, con chozas derruidas y el aire impregnado de cenizas viejas. El fuego apenas resistía al viento húmedo y el silencio se hacía insoportable. Fue entonces cuando Nishida, despierto y con la mente agitada, escuchó lo que ninguno de los demás oyó: un canto suave, melódico, como una plegaria entonada por labios femeninos. La voz era dulce, casi etérea, y se filtraba desde la espesura con una claridad imposible. Él, convencido de que podía tratarse de una prisionera local o una aldeana perdida, decidió que esa era la explicación lógica que necesitaba. Era la oportunidad de demostrar que todo aquello eran miedos infundados, que la verdad oculta detrás de las apariciones tenía rostro humano. Con una linterna en mano, Nishida se internó en la neblina, ignorando los susurros de los insectos y el crujido del suelo. La luz temblaba en la oscuridad mientras el canto se hacía más cercano, más seductor. Entonces la vio, una mujer de pie, cubierta por un manto blanco que brillaba bajo la luna. Su rostro era hermoso, delicado, con ojos que parecían contener promesas de consuelo. El doctor sintió que su viaje personal hacia la racionalidad llegaba a su fin. Tenía delante de sí la prueba que anularía los temores del destacamento. Pero la transformación fue súbita y brutal. El rostro perfecto se quebró como un espejo roto. La piel se replegó sobre sí misma, dejando a la vista un cráneo putrefacto, de mandíbulas abiertas y ojos ardientes que lo atravesaron con un fuego imposible. El canto se convirtió en un rugido seco, inhumano, que retumbó como un trueno en la espesura. La linterna cayó al suelo y la luz osciló, iluminando aquel rostro de muerte con destellos intermitentes. Nishida retrocedió con un grito ahogado, y el eco de aquel rugido se expandió, arrastrando consigo la certeza de que lo que los vigilaba no tenía intención de detenerse. La criatura se desvaneció entre la neblina tan rápido como había aparecido, pero dejó tras de sí un vacío insoportable. Nishida volvió al campamento temblando, con los ojos desorbitados y la boca seca. Y aunque quiso hablar, comprendió que las palabras no alcanzarían para describir el impacto de lo que había visto. El destacamento lo miraba en silencio, entendiendo sin necesidad de explicaciones que el juego de la ciguanaba apenas comenzaba. Nishida regresó al campamento con el rostro descompuesto, como si algo se le hubiera quebrado por dentro. Nadie le preguntó qué había visto, bastaba mirar sus ojos para entender que la verdad oculta había quedado grabada en ellos. Tanaka lo observó en 1970. Silencio, conteniendo la furia que lo consumía, porque cada reacción de debilidad era una grieta más en la mentalidad del destacamento. Mori exigió silencio, ordenando a los hombres que se olvidaran de lo ocurrido, pero las revelaciones ya se habían sembrado en cada uno. Era imposible borrar la imagen de lo que aquella presencia les había mostrado. Saito se santiguaba a escondidas, Ito lloraba sin lágrimas, y hasta los más endurecidos sentían que la disciplina militar era apenas una delgada cortina frente a una tormenta imposible de contener. Esa noche nadie durmió. El rugido lejano volvió a escucharse, prolongado, como si la criatura disfrutara recordándoles que estaba allí, entre sombras, aguardando. A veces parecía sonar detrás de ellos, otras frente al campamento, como si pudiera moverse sin obedecer a la lógica del espacio.
Los hombres mantenían las armas listas, pero sabían que los fusiles eran inútiles contra algo que no se dejaba ver más de un instante. El viaje se había transformado en un juego de resistencia psicológica, una prueba en la que cada decisión errónea podía conducirlos a la locura. El impacto fue más brutal cuando al amanecer descubrieron huellas alrededor del campamento, marcas hondas, como si algo enorme hubiera dado vueltas en la noche, observándolos mientras fingían descansar. La visión de aquellas huellas fue peor que cualquier ataque directo. La certeza de que estaban siendo acechados, estudiados, como presas elegidas con paciencia. Ito se desmoronó, balbuceando que había escuchado a su madre llamarlo desde la espesura. Los demás se burlaron al principio, pero pronto confesaron haber oído también voces familiares, susurrando promesas de seguridad, pidiéndoles que se acercaran. Cada hombre llevaba consigo una herida íntima, y ahora la selva las estaba usando como armas. La ciguanaba no necesitaba matar de inmediato, prefería transformar el miedo en delirio. Su poder no estaba solo en el horror de su calavera putrefacta, sino en la seducción de las decisiones equivocadas, en la atracción hacia lo imposible. La verdad oculta era que no se enfrentaban únicamente a una presencia física, sino a un espejo que sacaba a flote sus recuerdos más débiles, sus deseos más escondidos, y cuanto más luchaban por resistirse, más se adentraban en esa revelación perturbadora. El capitán Tanaka, desesperado por sostener el control, gritaba órdenes vacías, pero hasta su voz parecía apagada frente al murmullo de la selva. Mori castigaba cada palabra de duda, pero hasta él no pudo evitar estremecerse cuando, en medio de la marcha, una silueta femenina apareció a lo lejos. No caminaba, flotaba entre los árboles, deslizándose con un movimiento antinatural. Los hombres alzaron las armas, pero ella desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí el aroma dulzón de la podredumbre. El clímax de esa aparición se prolongó en el silencio posterior, cuando todos comprendieron que habían sido puestos a prueba y que la criatura podía mostrarse y desvanecerse a voluntad. La tensión era insoportable. El calor, la humedad, la falta de sueño y la paranoia formaban un círculo que los quebraba poco a poco. Ya no confiaban entre ellos, ya no confiaban en sus propios sentidos. La selva misma parecía una aliada del monstruo. Cada rama que crujía era una amenaza, cada sombra proyectada en la neblina era una invitación al delirio. Los hombres comenzaron a entender que su verdadero enemigo no eran los aliados al otro lado de la guerra, sino aquel lugar maldito que se cerraba sobre ellos como un puño invisible. Y mientras avanzaban, arrastrando cuerpos cansados y mentes rotas, la certeza crecía como un veneno. La selva no los dejaba entrar, los estaba devorando. El destacamento se deslizaba por la espesura con el paso lento y quebrado de hombres que ya no sabían si caminaban en este mundo o en otro. La humedad los empapaba como un sudario y cada respiración era un esfuerzo doloroso. Los insectos zumbaban con insistencia, pero hasta esos sonidos parecían distantes frente al murmullo que los perseguía. Voces femeninas que se confundían con el viento, risas que surgían entre los árboles y se desvanecían al intentar localizarlas. Ningún fusil servía contra esas presencias, porque no eran cuerpos lo que los rodeaba, sino recuerdos transformados en armas. Ito aseguraba escuchar el timbre exacto de su madre llamándolo desde la neblina. Otros juraban distinguir las voces de esposas que habían dejado atrás en Japón. Lo inquietante era la precisión de cada palabra, como si alguien hubiera rebuscado en lo más íntimo de sus memorias para convertirlo en un señuelo irresistible. El capitán Tanaka trataba de mantenerlos unidos, pero su voz resonaba débil frente a esa orquesta macabra. Las decisiones se volvían cada vez más difíciles.
seguir avanzando hacia lo desconocido o detenerse y arriesgarse a caer bajo la influencia de aquello que no entendían. El impacto psicológico era brutal, una transformación silenciosa que descomponía el espíritu del grupo. Mori, pragmático, insistía en que el único camino era endurecer la mentalidad, negar lo que veían, sofocar el instinto de volverse hacia esas sombras femeninas que los tentaban. Pero hasta él comenzó a girar la cabeza en medio de la marcha, atraído por un susurro que lo llamaba por su nombre en la voz de su difunta hermana. Nishida, aunque había sido el más escéptico, ya no podía sostener sus argumentos. Había visto demasiado, la verdad oculta, que lo perseguía desde 1900. Aquella noche junto al río lo había quebrado, y ahora apenas murmuraba frases sin sentido, caminando como un sonámbulo. Saito, en cambio, parecía anticipar cada aparición. Sus oraciones se mezclaban con advertencias, asegurando que la ciguanaba se alimentaba de la debilidad, que no era solo un monstruo de carne y podredumbre, sino un reflejo de todo lo que los hombres no podían resistir. Entonces llegó el clímax más insoportable. En medio de la espesura, cuando la neblina se volvió tan espesa que apenas distinguían sus propias manos, una silueta surgió lentamente. No era un destello pasajero, no era un engaño fugaz, era ella. Alta, desgarbada, cubierta de harapos húmedos que se pegaban a un cuerpo demasiado largo, demasiado retorcido para ser humano. El cabello negro le cubría el rostro, pero debajo se insinuaban las cuencas ardientes que ya habían visto. Cada paso que daba era acompañado de un crujido extraño, como si la tierra misma se quebrara bajo su peso. Los hombres apuntaron sus fusiles, y Tanaka ordenó abrir fuego. Los disparos retumbaron con violencia, destrozando ramas, rompiendo la quietud de la selva. Pero ella siguió avanzando, intacta, como si las balas fueran humo. El clímax se prolongó con cada segundo en que la criatura caminaba entre ellos, tangible y espectral al mismo tiempo. Sus manos terminaban en garras negras que brillaban húmedas bajo la luz temblorosa de la luna. Uno de los soldados cayó al suelo, paralizado por el embrujo de su presencia, y en un instante la ciguanaba lo cubrió con su sombra. No hubo tiempo de gritar, solo un rugido gutural, seguido por el silencio eterno. El impacto fue devastador. Otro hombre intentó huir, pero bastó con que la criatura levantara su rostro para que cayera de rodillas, atrapado por el embrujo mortal. La disciplina militar ya no existía. Era un viaje hacia la desesperación, un descenso sin retorno. Tanaka gritaba órdenes que nadie escuchaba, porque todos estaban hipnotizados por aquella figura que avanzaba entre sombras como dueña del terreno. Cada revelación de su poder era un recordatorio cruel de que no se enfrentaban a un enemigo de carne, sino a algo nacido para quebrar la voluntad humana. El destacamento estaba a punto de ser devorado por la selva y su maldición, y mientras la noche se cerraba sobre ellos, quedó claro que el último enfrentamiento había comenzado. Los disparos resonaban sin cesar, pero cada estallido era un recordatorio de la impotencia. La ciguanaba avanzaba con calma, como si el estruendo de la pólvora no le significara nada. Sus pasos eran lentos, casi ceremoniales, y en ese ritmo había una verdad oculta. No necesitaba correr, porque sabía que ellos no tenían salida. Uno tras otro, los soldados caían bajo el embrujo, atrapados en una fascinación que los dejaba inmóviles antes del golpe final. El aire se llenó de gritos quebrados, de súplicas que se apagaban al contacto con aquellas garras negras que brillaban como metal oxidado bajo la luz temblorosa de la luna. Tanaka, firme en medio del caos, intentaba reunir a los pocos que aún conservaban claridad. Su voz era un látigo que exigía resistir, pero hasta él comprendía que no se trataba de un enemigo al que pudiera doblegar con estrategia militar.
Esta batalla no se libraba en el terreno físico, sino en la mentalidad de cada hombre, en esa línea invisible que separa la cordura del abismo. Mori, rígido como siempre, disparaba sin descanso, descargando su furia en ráfagas inútiles, hasta que sus ojos quedaron atrapados en los de la criatura. Fue entonces cuando su decisión dejó de ser suya. Bajó el arma lentamente y en ese instante la ciguanaba lo envolvió en su sombra. Lo que ocurrió después fue apenas un crujido seco, seguido por un silencio devastador. Saito, aferrado a su amuleto, gritaba oraciones mientras apuntaba a ciegas. Sus palabras eran un muro contra el pánico, pero la criatura parecía alimentarse de ese fervor, acercándose con un rugido prolongado que vibraba en los huesos. La revelación fue brutal. No era solo un monstruo, era un espejo de todo aquello que los hombres temían y deseaban, una presencia que transformaba sus recuerdos en cadenas. Cuando se abalanzó sobre él, el sargento quedó paralizado, con los labios abiertos, en un rezo inconcluso. Ito, el más joven, trató de huir entre los árboles, pero la selva misma parecía cerrarse contra él. Vio, entre sombras, a la figura de su madre extendiendo los brazos. El impacto emocional lo quebró por completo y corrió directo hacia la neblina. Nadie volvió a verlo. Nishida, en un último intento de negar la evidencia, alzó su linterna como si la luz pudiera contener a la bestia. Pero la ciguanaba se inclinó hacia él, mostrando su rostro descarnado con una lentitud insoportable, prolongando el clímax hasta que el doctor soltó un alarido que cortó la oscuridad. El capitán Tanaka fue el último en resistir. Rodeado de los cuerpos de sus hombres, se mantuvo en pie, fusil en mano, la mirada fija en aquella figura que parecía crecer a cada paso. Sus decisiones lo habían llevado hasta ese punto y entendió que la batalla final no sería por la victoria, sino por conservar un instante de dignidad frente a la inevitable derrota. Disparó hasta que no quedó pólvora, hasta que el eco de los tiros se apagó en la espesura. La ciguanaba se acercó lentamente, como si disfrutara de ese viaje hacia la revelación final. El capitán no retrocedió. Cuando el monstruo lo envolvió con su sombra y su rugido, la selva entera pareció contener la respiración. Después solo quedó silencio, un silencio tan profundo que ni los insectos se atrevieron a quebrar. La neblina cubrió los restos del destacamento y la selva los absorbió como si nunca hubieran existido. Días más tarde, otros hombres llegaron hasta aquel campamento. Lo encontraron vacío, las armas oxidadas y esparcidas en el barro, las huellas femeninas grabadas en el suelo húmedo como un recordatorio. Ningún soldado sobrevivió. Entre los locales, la historia se repitió en susurros. Los extranjeros no creyeron en la ciguanaba y ella se los llevó a todos. Y ahora, la pregunta se enciende como una herida abierta, dirigida a ti, que has seguido este viaje entre sombras. Si escucharas tu nombre en medio de la selva, pronunciado con la voz de alguien a quien amaste, ¿tendrías el valor de no mirar atrás? Has llegado hasta el final de esta historia, caminando entre la espesura, siguiendo los pasos de aquellos hombres que se adentraron en la selva sin saber que ya estaban perdidos. Si permaneces aquí después de cada palabra, significa que la oscuridad de estos relatos también te habla a ti, que reconoces en estas voces apagadas un eco que merece seguir vivo. Por eso, si este cuento dejó su huella en tu memoria, suscríbete al canal. Así te aseguras de no perderte ninguna de las sombras que aún esperan ser contadas. Y me ayudas a mantener encendida esta antorcha que ilumina lo oculto en medio de la guerra. Si lo que escuchaste resonó contigo, déjame en los comentarios una señal, una frase sencilla como «Estoy contigo hasta el final», o tal vez «Este relato era para mí». No es solo un gesto, es un lazo silencioso entre quienes caminamos por este mismo sendero de misterio y horror.
Saber que estuviste aquí hasta la última línea es parte de lo que mantiene viva esta comunidad de viajeros en lo desconocido. Y si este viaje tuvo un impacto en ti, si alguna imagen se quedó rondando en tu mente como un susurro que no se apaga, deja un me gusta en el video. Ese pequeño gesto hace que más personas se atrevan a entrar en estas historias de terror militar. Y juntos descubramos más de esas verdades ocultas que permanecen enterradas en la historia. Las sombras todavía guardan muchos secretos y cada relato es apenas otra puerta que se abre. Nos volveremos a encontrar en el siguiente, donde la guerra y lo sobrenatural volverán a entrelazarse en un viaje que no deja de revelar lo que nunca debió ser visto.